Una de las cosas que amo de Steadfast es que puedo ser un congregante y puedo sentarme en la predicación de la palabra y tener mi alma llena de lo que escuchamos. Mis dos amigos, Brian y Nate, nos han mostrado a Cristo el digno, Jesús, la imagen de Dios, Jesús el nombre sobre todo nombre, Jesús el todopoderoso. Y mi delicia ahora es mostrarles a Jesús el entronado en lo alto, el que es digno de reinar. Oremos juntos por un momento y luego nos sumergiremos en esto. Nuestro Padre, estamos asombrados de tu gracia. Efesios 1 nos hacen llorar cuando lo leemos, que nos has escogido antes de la fundación del mundo, antes de que tú dijeras, hágase la luz. Dijiste, hágase la vida en las personas que aún no he creado, aún no se han revelado. Que llenos de gracia estamos. Y en toda la historia redentora, todo apunta hacia una dirección. Que si Jesús es el digno, que si Él es la imagen de Dios y que es el todopoderoso Dios, entonces la final aplicación de la deidad de Cristo es el reino de Cristo en esta tierra. Esa es la aplicación final y oro que abres nuestros ojos a mirar aquel día y oramos por el reino venidero. Amén. Durante su juicio, Jesús fue interrogado por el sumo sacerdote. Y en Marcos 14 leemos su respuesta. Se mantuvo callado y no respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le contestó, yo soy. Y amo esto. Y, porque va a tener su escatología puesta. Y verán al Hijo del Hombre Santo a la diestra del Padre, del poder y viendo con las nubes del cielo. Jesús está reclamando claramente las prerrogativas y poder que pertenecen solo a Dios. Esto no es un concepto nuevo del Nuevo Testamento, que después de Belén, Jesús dijo, bueno, esto es una buena idea. Esto va hasta el Antiguo Testamento. Y Jesús está citando dos textos del Antiguo Testamento. Salmo 110:1 le da a Jesús, el Mesías, el derecho a gobernar. Donde dice el Señor a mi Señor, siéntate en mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sion tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Y Jesús también se está refiriendo a Daniel 7:13-14. Seguí mirando a las visiones nocturnas y en las nubes del cielo y veí uno como un hijo del hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Así que podemos tomar lo que Jesús dijo y lo podemos comparar con estos textos del Antiguo Testamento y podemos poner junto una teología de que el reino venidero de Cristo incluye su deidad. Pero para preparar esta sesión me pregunté a mí mismo una pregunta. ¿Hay acaso algún texto todo en un paquete que afirme la deidad del Mesías venidero en un solo paquete y en su reinado? Y creo que lo hay. Vayan conmigo a Zacarías 9. Zacarías 9. Y mientras lo encuentro, quiero dejarles entender dónde estamos en la historia. Para el año de 537 a.C., menos de 50,000 judíos en total habían regresado a Judá y Jerusalén del exilio en Babilonia, ahora conquistado por el imperio medo-persa. Han completado los cimientos del templo, pero justo cuando la construcción del templo estaba a punto de comenzar, Esdras 4 registra una enorme una oposición tan intimidante y tan dura que la construcción se detuvo durante unos 16 años. Simplemente pararon. Así que Dios envió 2 profetas para estimularlos. Esdras 5 dice, los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén.
Ahora Zacarías se está enfocando en mirar hacia el futuro, hacia la futura venida de su Mesías. Así que todo el libro de Zacarías está saturado de información sobre el Mesías y en particular sobre su segunda venida para gobernar toda la tierra. Zacarías es como la versión del Antiguo Testamento del libro de Apocalipsis, y Zacarías 9 vemos a Dios demostrando su poder soberano sobre toda la historia y en particular sobre la historia venidera de los judíos. Nuestro viaje en Zacarías 9 abarca un mínimo de 2300 años. Y de hecho, quiero preguntar por su paciencia porque el tema de la deidad de Cristo en realidad quiero dejarlo a un lado del camino por casi el resto de nuestro tiempo juntos. Y se hará evidente a medida que cerremos este mensaje. Va a ser una conclusión obvia. Así que por ahora solo quiero enfocarme en la venida de Cristo como Rey sin referencia a su deidad por el momento. En Zacarías 9, Dios da un paso adelante para dar oráculos de juicio contra los enemigos de Israel y certeza para la venida del Mesías, Rey de Israel, y la forma en que Dios lo hace es nada menos que milagroso e impresionante. Y el punto básico de Zacarías 9 es que Dios dará dos pruebas proféticas de que su Hijo Conquistador viene a salvar a Jerusalén e Israel, a reinar sobre la tierra sobre un reino glorioso. Dios dará dos pruebas proféticas de que su Hijo vendrá a reinar sobre un reino glorioso. Así que esa será nuestra guía. Dos pruebas proféticas de que el Hijo de Dios viene. La primera prueba se encuentra en versículo 1 al 8, Zacarías 9, 1. Y vamos a leer del 1 al 2. Profecía de la palabra del Señor contra la tierra de Adrak y Damasco, su lugar de reposo, porque hacia el Señor están puestos los ojos de los hombres y de toda la tribu de Israel. Y también contra Amad, que linda con ella. Dios está pronunciando juicio contra Adrak, la antigua ciudad llamada Atarika, una pequeña ciudad de estado. Y Damasco capta la atención de Dios aún más intensamente. La ciudad-estado de Damasco, la capital de Aram o Siria, estaba ubicada en la llanura de Damascena y desde alrededor del año 900 al 721 a.C. fue uno de los más aterradores enemigos de Israel, y por su intervención en el asedio del pueblo de Dios, Damasco sería juzgada. De hecho, el lugar de descanso del oráculo de Dios es Damasco, lo que significa que la ira de Dios descansará sobre Damasco. Al final del versículo 1, dice, porque hacia el Señor están puestos los ojos de los hombres y de las tribus de Israel, que cuando llegue este juicio relámpago, cuando la noticia de que la gran Damasco haya caído llegaría a los oídos, lo que realmente estarían escuchando ellos es la obra de Dios en su nombre. Versículo 2. Hamad era una ciudad aramea siria al norte de Damasco en el río Orontes, por lo que, en esencia, todas las principales ciudades sirias iban a ser aniquiladas en el futuro de acuerdo con el oráculo de Dios a través de Zacarías. Ahora puedes preguntarte, ¿y qué es tan peculiar con eso? Bueno, lo que es peculiar es que todas esas ciudades están bajo la protección de los medos persas. En el momento que Zacarías profetizó, han controlado la región durante 20 años más o menos en los días de Zacarías, y considerando el hecho de que derrocaron a los babilonios, su poder no tenía igual en ninguna parte del antiguo cercano oriente. Pero el oráculo de Dios va a un extremo aún más lejano ahora. Enumera dos ciudades que nadie pensaría vulnerables a la invasión. Zacarías 9:2 dice, y contra Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. Ahora, yendo hacia el oeste de la costa mediterránea, las dos ciudades en los sitios de Dios son Tiro y Sidón, el pueblo fenicio, cananeo. Y Sidón era vulnerable, pero Tiro estaba en una clase por sí misma. De hecho, Zacarías dedica versículo 3 al 4 a Tiro, la ciudad costera. Versículo 3 dice, Tiro se ha edificado una fortaleza y ha amontonado plata como polvo y oro como barro de las calles. En el versículo 2, Tiro y Sidón se
caracterizan por creer en su propia sabiduría, una forma de describir la arrogancia. Tiro en particular es personificado por Dios como sabio y orgulloso. ¿Por qué? Porque creían que eran inconquistables. Y de hecho Tiro era tan opuesta a Dios, tan corrupta y tan arrogante, que el profeta Ezequiel incluyó en su profecía contra Tiro que el rey de Tiro era caracterizado como Satanás y se convertiría en la sombra o tipo de Satanás mismo. Ezequiel 28 habla de eso. Versículo 3 dice que la plata y el oro eran como el polvo y el barro, ya que era tan abundante. Y el comienzo del versículo 3 tiene un juego de palabras en hebreo. Tiro significa roca, y el juego de palabras realmente en sonidos en hebreo es que Tiro ha construido una fortaleza, que Tzor ha construido un Matzor. ¿Por qué Tiro se llama a sí misma roca? Y ha construido una fortaleza. Tiro era realmente una ciudad doble. La ciudad principal estaba en la costa del Mediterráneo, al norte de Israel, pero para proteger sus intereses, Tiro construyó una ciudadela, una fortaleza en una isla rocosa a una media milla de la costa, y se sentían seguros, tenían una riqueza infinita porque Tiro era una rica ciudad comercial y los barcos venían de todo el Mediterráneo directamente a sus puertos y podían venir directamente a la ciudad de la isla. Y la ciudad había demostrado ser impenetrable. La isla estaba rodeada por unos muros dobles de 150 pies de altura llenos de 25 pies de tierra. Debido a su riqueza, los ejércitos podían ser comprados, las fortificaciones construidas y la gente alimentada sin cesar, por lo que los suministros simplemente podían llegar traídos por barcos. Y en tiempos pasados, Tiro había resistido un asedio de 5 años por los asirios, bajo el malvado Salmanasar V y incluso muchos años más tarde un asedio de 13 años por los babilonios bajo Nabucodonosor. Pero aunque Salmanasar y Nabucodonosor en sus días de apogeo no pudieron derrotar a la ciudad isleña de Tiro, Dios iba a desgarrarla en partes. Zacarías 9:4 dice, pero el Señor la despojará, arrojará al mar su riqueza y ella será consumida por el fuego. Y Ezequiel profetiza en un detalle más grande. Ezequiel 26:12 dice, los babilonios saquearán tus riquezas y robarán tus mercancías, demolerán tus murallas y destruirán tus suntuosas casas y arrojarán al agua tus piedras, tus maderas y tus escombros, que todas las piedras y maderas de la ciudad costera de Tiro serían arrojadas al mar. Y en Ezequiel 26:14 dice, y haré de ti una roca desnuda. Serás un tendedero de redes, no volverás a ser edificado porque yo, el Señor, he hablado, declara el Señor. Pero en otras palabras, la fortaleza de la isla será derribada, quemada y solo sería buena para la pesca. Hasta ahora, Dios nos ha dado un oráculo de juicio contra las ciudades sirias, las ciudades fenicias de Sidón y Tiro, y ahora sus asedios se vuelven hacia los filisteos, más abajo en la costa de Palestina. Versículo 5, Zacarías 9:5. Ascalón lo verá y temerá, también Gaza y se retorcerá con gran dolor. Lo mismo Ecrón, pues su esperanza ha sido confundida. Además, perecerá en rey de Gaza y Ascalón no se hará habitada. Así que 4 de las ciudades principales de las pentápolis de Filistia, Ascalón, Gaza, Ecrón y Asdod, solamente Gad no es mencionada. Similar a Tiro, la ciudad filistea de Gaza también tenía una fortaleza masiva, y el rey de Gaza perecería en el plan de Dios. Ahora, esto es importante. No significa que el rey moriría solamente, sino que el reino moriría, que la monarquía de los filisteos dejaría de existir. En el versículo 6 dice que Asdod se convertirá en un lugar donde todos los no deseados, los de ascendencia mixta o simplemente las personas desagradables se apoderarán de la ciudad. Así que se predice en el juicio de Dios se predice que el juicio de Dios se moverá en lo que en los días de Zacarías parecería una manera imposible, porque el oráculo estaba prediciendo esencialmente la caída del imperio persa.
Pero todavía sobre el tema de los filisteos odiados durante mucho tiempo, el oráculo toma una nota al margen única. Zacarías 9:7 dice: quitaré la sangre de su boca y de su abominación de entre sus dientes. Entonces él será también un remanente para nuestro Dios. Será como una tribu en Judá, y Ecrón será como el Jebuseo. Los filisteos aquí son representados como siendo limpiados, algunos de ellos, de sus horribles prácticas paganas, idólatras, y para convertirse en una familia de Judá. Tribu o clan, más probablemente un jefe o gobernador, que vendrá un día en que los filisteos, cuando los gentiles, serían incluidos en la familia de Dios. Y de hecho hay una instancia específica aquí, Ecrón, como un jebuseo. Los antiguos jebuseos habitaban Jerusalén antes de que David capturara la ciudad. En 2 de Samuel 24:15 registra que un jebuseo llamado Araúna vivió como un ciudadano importante y amigo de David. Que hay algunos que se hicieron residentes de Jerusalén. Y volveremos a esto porque es realmente una nota al margen. Pero ahora en versículo 8 vuelve a la destrucción radical que geográficamente comenzó en el norte y literalmente se ha estado dirigiendo hacia Jerusalén. Porque si todas estas ciudades van a ser destruidas, ¿qué pasará con la pequeña Jerusalén? Bueno, es muy diferente. En Zacarías 9:8 dice: pero yo acamparé junto a mi casa como un guardián para que nadie vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora vigilo con mis ojos. Que habrá un ejército que vendrá a Jerusalén, ostensiblemente el mismo ejército que ha destruido Damasco, Tiro y las ciudades filisteas, incluyendo la fortaleza de Gaza. Pero Dios dice que el que va y viene, la cabeza de este ejército, dice, dejará a Jerusalén en paz. Y Dios hace una promesa que habrá un día en que ningún capataz pasará más por encima de ellos, un día en que Jerusalén nunca más volverá a ser controlada por otra nación. Y Dios da este glorioso signo de exclamación a esta larga profecía de la destrucción de los enemigos que rodean a Israel y la preservación de Israel, porque dice: porque ahora vigilo con mis ojos. ¿Qué es esto? Esto es Dios. Dios está viendo el futuro en el sentido de que Dios está formando y decretando el futuro. El capítulo empieza que los ojos de los hombres están hacia Jehová y termina con Dios mirando hacia los hombres. Ahora dije que estos 8 versículos dan la primera prueba profética de que su hijo conquistador viene a salvar a Jerusalén e Israel y reinar en la tierra sobre un reino glorioso. Cualquiera puede hacer predicciones, pero Dios ha visto con sus ojos, lo ha decretado. Y esto no simplemente se debe tomar por fe. Zacarías profetizó alrededor del año 520 a.C. y recuerde que Zacarías no solo estaba profetizando sobre la extraña batalla aquí o allá, sino que estaba prediciendo un nuevo poder mundial, un nuevo imperio. En el año 336 a.C., casi 200 años después de que Zacarías profetizara, a Filipo de Macedonia, que había unido con éxito a muchos de los pueblos griegos, fue asesinado por su propio guardaespaldas. Y su hijo, alrededor de los años de 20 a 21 años, Alejandro III, fue declarado rey en cuestión de horas. Y poco después Alejandro ejecutó a sus rivales políticos y Alejandro reunió un enorme ejército y cruzó el estrecho de El Spor o los Darlenes, como se conoce ahora, hacia Turquía para comenzar su búsqueda para conquistar las tierras orientales y desafiar el dominio del imperio persa. Había tenido durante 2 siglos sobre todo el antiguo cercano oriente y derrotó a las fuerzas fronterizas exteriores del rey Darío III de Persia en Granicus, y poco después derrotó al ejército principal del rey Darío en la batalla de Iso en el 330 a.C., esencialmente poniendo fin al imperio persa. Muy rápidamente Alejandro III recibió el apodo de Alejandro Magno. Ahora, después de derrotar a los persas, Alejandro estableció su estrategia para marchar a través de Palestina, incluido Israel, con la vista puesta en Egipto. ¿Y qué ruta tomó y qué ciudades derrotó? Primero Alejandro tomó la ciudad y el área de Adrak, luego Damasco y Hamad, las ciudades sirias. Luego se dirigió hacia las ciudades costeras de Tiro y Sidón. Sidón no fue un problema y fue tomada rápidamente en enero del 332 a.C. Entonces Alejandro llegó a Tiro, la ciudad doble, la roca.
Ahora recuerde, no solo tenemos las predicciones de Zacarías en versículo 3-4 de que la roca ha construido una fortaleza y que el Señor desposeería y golpearía su riqueza en el mar y ella sería consumida por el fuego. También tenemos las profecías de Ezequiel, en Ezequiel 26, de que los muros y estructuras de Tiro serían derribadas y las piedras madera y escombros arrojados al agua. Y recuerde que los asirios no pudieron tomar Tiro en 5 años y los babilonios no pudieron tomar Tiro en 13 años. Alejandro lo hizo en 7 meses. ¿Y cómo lo hizo? Primero, arrasó completamente la ciudad costera de Tiro. Raspó la ciudad plana, cumpliendo la profecía de Ezequiel. Entonces, mientras los habitantes de la fortaleza de la isla a media milla de distancia observaban con horror en los próximos meses, Alejandro tomó todas las piedras y maderas y escombros y construyó una calzada, un camino a la fortaleza de la isla. Y cuando el camino estuvo terminado, su ejército marchó a través de él y derribó el muro y quemó las ciudades hasta los cimientos. Hasta el día de hoy, Tiro nunca ha sido reconstruido y el camino de Alejandro sigue siendo una atracción turística, como un recordatorio de que cuando Dios ve, Dios hace. Después de destruir Tiro, Alejandro se dirigió al sur de la tierra de los filisteos, derrotó las ciudades de Ascalón, Ecrón, Ashdod y llegó a la poderosa fortaleza de Gaza. Gaza duró por varios meses antes de que Alejandro rompiera la fortaleza. Y recordemos el decreto específico que Dios hizo a través de Zacarías en el versículo 5. Además, perecerá el rey de Gaza. Y recuerdas que dijimos que esto no significa que no solo perecería el rey, sino que la monarquía misma desaparecería. Esto es muy interesante. Alguien leyendo esto en el tiempo de Zacarías diría, estás equivocado, porque históricamente los asirios, los babilonios y los persas generalmente tienen la práctica de mantener gobiernos locales en el poder y de hecho tener tratos con gobiernos locales. Y todos estaban felices así. Pero no Alejandro, no él. Cuando dice que el rey parecería, significa que el gobierno local dejará de existir y será completamente tomado por los reemplazos de Alejandro. Alejandro capturó al rey Gati de Gaza y perforó sus pies. Ató una cuerda a través de los agujeros y el rey Gatis fue arrastrado por las calles de Gaza por un carro hasta que murió. Y Alejandro declaró el fin de los filisteos. Y recuerde, ellos no tienen televisión, no tienen internet, no tienen celulares, pero tienen mucha gente que va de un lugar a otro. Y había una ciudad pequeña llamada Jerusalén, que estaba mirando pasar esto. Esta pequeña nación que aún estaba bajo el reinado persa, supongo que cuando el destino de Enrigatis llegó a las cadenas de chisme de Jerusalén, solo podemos imaginar el terror que se apoderó de la gente. Un pueblo, por cierto, sin rey, gobernado esencialmente solo por el sumo sacerdote, y de hecho Alejandro estaba furioso con Jerusalén, porque cuando estaba en Tiro, envió a Jerusalén en busca de ayuda con suministros y provisiones mientras trabajaba en hacer el camino hacia la isla. Y el sumo sacerdote rechazó su petición porque dijo no. O al mal movimiento nadie le decía no a Alejandro Magno. ¿Por qué? Porque él dijo que no. Bueno, el sumo sacerdote se negó porque había jurado ser leal al rey Darío III de Persia, mientras Darío estuviera vivo, y probablemente estaba tratando de averiguar quién iba a ganar esta lucha. Entonces Alejandro tenía la intención de guardar lo peor de su ira para los judíos. Expresó su intención de destrozar Jerusalén por los suelos. Pero versículo 8 de Zacarías dice, pero yo acamparé junto a mi casa como un guardián para que nadie vaya ni venga y no pasará más sobre ellos el opresor porque ahora vigilo con mis ojos. Josefo fue un historiador romano judío nacido en Jerusalén justo en el momento de la muerte de Cristo. Y realmente la fuente más importante de la información histórica para los años anteriores al advenimiento de Cristo. Y el antiguo historiador Josefo da una historia de lo que sucedió después. Muchos historiadores sospechan como algo y lo pasan como algo de ficción, pero él nunca escribió ficción, sino lo que pasaba.
Y esta explicación que Josefo da es la única explicación creíble. Esto es lo que escribió Josefo. El sumo sacerdote Jadús se aclaró la cabeza y vio que Jerusalén estaba condenada y que la ciudad caería y la gente moriría. Así que ordenó a los judíos que hicieran sacrificios y oraran al Señor por la liberación de Alejandro. Y según Josefo, Dios le habló a Jadús en un sueño diciéndole que tuviera valor que decorara toda la ciudad con coronas, como si diera la bienvenida a un amigo, y que saliera en procesión para encontrarse con Alejandro y su ejército vestido de una manera particular, diciéndole bienvenido a casa. José escribe esto. Dice, cuando Alejandro estaba todavía lejos, vio a la multitud vestida de blanco. Todos estaban vestidos de blanco. Los sacerdotes a la cabeza, vestidos de lino, y el sumo sacerdote en una túnica de jacinto azul y oro, llevando en su cabeza la mitra con la placa de oro en la que estaba escrito el nombre de Dios. Se acercó solo y se postró ante el nombre y saludó primero al sumo sacerdote. ¿Qué quiere decir esto? Alejandro se inclinó ante el sumo sacerdote. ¿Por qué Alejandro haría eso? Sus propios hombres se sorprendieron. Parmenio, su segundo al mando, interrogó abiertamente a Alejandro y le dijo, ¿qué estás haciendo? Y Josefo registra esta respuesta. No fue ante él que me postré, sino ante el Dios de quien tienen el honor de ser sumo sacerdote, porque fue él a quien vi cuando estuve en Dior, en Macedonia, mientras consideraba conmigo mismo cómo podría llegar a ser amo de Asia. Me instó a no dudar, sino a cruzar con confianza, porque él mismo dirigiría mi ejército y me entregaría el imperio de los persas, puesto que, por lo tanto, no he visto a nadie más con tales vestiduras, y al verlo ahora me recuerdo la visión y la exhortación. Creo que he hecho esta expedición bajo guía divina, y que derrotaré a Dario y destruiré el poder de los persas. La afirmación es que Alejandro tuvo una visión y fue visitado por un Dios que no conocía, vestido con las mismas túnicas que ahora usaba Jadús, el sumo sacerdote, por lo que Alejandro creía que el Dios al que Jadús servía era el Dios que le había dado todas sus victorias, y él estaba en lo correcto. Alejandro fue invitado a la ciudad y, de acuerdo con las instrucciones de Jadús, ofreció un sacrificio a Jehová en el templo. Y mientras estaba en la ciudad de Jerusalén, se le llevó un rollo a Alejandro y se le mostró el libro de Daniel, que dice en el capítulo 2, 7 y 8 que los griegos destruirán a los persias, los griegos siendo el tercero de los 4 imperios. Alejandro se le mostró Daniel 8:21 que habla del rey de Grecia que derrotaría a Persia. Y Josefo registra que Alejandro estaba encantado con esto. Entendió que Dios había garantizado proféticamente que acabaría con el imperio persa, y lo hizo. Ahora, el punto de todo esto no es solamente la profecía milagrosa de que Dios podría decretar y llevar a cabo la conquista por Alejandro Magno. Recuerde el propósito mayor, la razón que es de esta profecía, de esta prueba. Dije que estos 8 versículos dan la primera prueba profética de que su hijo conquistador viene a salvar a Jerusalén e Israel, a reinar en la tierra sobre un reino glorioso. El punto es que el versículo 28 forma el puente entre el conquistador del mundo humano, Alejandro Magno, y el conquistador mundial final, el Mesías Jesús. Nuestra primera prueba de que el hijo conquistador de Dios viene a salvar a Jerusalén e Israel viene de la persona de Alejandro Magno. Pero antes de pasar a la segunda prueba, Zacarías nos da una comparación, como un compañero de la primera prueba, una comparación para mostrar que Jesús es más grande que Alejandro Magno. Miren a Zacarías 9:9. Regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Ahora bien, tal vez estés familiarizado con esto. Esta es la profecía cumplida por Cristo la semana antes de su muerte y resurrección, cuando montó el pollino hacia Jerusalén, un viaje durante el cual muchos de Israel creyeron que él era el rey venidero, gritando Hosana al hijo de David.
El advenimiento del verdadero rey es pregonado en un anuncio agudo en Israel. Este es un contraste masivo con el miedo y el terror engendrado por Alejandro. Regocijarse grandemente y hacer fuerte gritos. Esto es éxtasis total en una victoria total. Y nota que la ternura y la relación se duplican. Hija de Sión, hija de Jerusalén. Zacarías dice, he aquí, mira, tu rey viene. Él no solo viene, pero viene a ti. Viene para tu beneficio y tu bien. ¡Ay! ¡Qué contraste entre el gran conquistador humano y el verdadero gobernante del mundo! El venidero rey Mesías vendría con 3 características. Bien, primero, con justicia. El versículo 9, Él es justo. No tanto su justicia personal, sino la naturaleza de su gobierno venidero que contará con una justicia perfecta. Alejandro no era justo en lo más mínimo. Simplemente tomó lo que quería y mató a todos los que se interponían en su camino. Tenía una ego imponente y eso es lo que lo movía. La segunda característica del rey mesiánico es la salvación. Él está dispensando salvación. Ahora recuerde que para el judío promedio, salvación significaba rescate de enemigos mundanos y ciertamente Cristo finalmente lo hará. Pero la venida de Cristo, no de la forma en la que un rey lo haría, indica que un tipo diferente de salvación era necesaria primero, una transformación interna en los seguidores del Mesías del Nuevo Pacto. Así que primero el rey vendría a rendir justificación para los pecadores culpables, para proporcionar el camino para la salvación de Israel y para todos los gentiles que serían injertados en la familia de Dios. Y esta salvación futura es prometida a Israel solo unos capítulos más tarde, en el capítulo 12:10. Y hay una tercera característica de este rey, su gentileza. Su gentileza viene humilde y montado en un burro. No parece mucho a un rey, lo opuesto al orgullo y la arrogancia de Alejandro. Pero Marcos 10:45 dice que Jesús no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Pero la humildad de Cristo, el cual viene montado en un burro, en lugar de un corcel majestuoso, habla mucho más de solo su manera o comportamiento. Él vino en humildad hasta la cruz. Fue a lo más bajo que pudo haber, hasta la miseria y la agonía de ser el sacrificio por los pecados de todos los que creyeran en él por fe, para ser traicionado por su propio pueblo hasta la misma muerte por la cual muchos de ellos serían salvos. Y así el primer advenimiento del rey fue con el propósito de hacer una justificación y proporcionar el sacrificio por el cual su pueblo podría entrar en el reino venidero. Y ahora en el versículo 10 el profeta nos lleva hacia adelante, conectando el primer advenimiento con el segundo. Y ahora hay elementos cerca del gobierno venidero del Mesías escrito que claramente no sucedieron durante su primer advenimiento. Versículo 10 dice, y el caballo de Jerusalén y arco de guerra será destruido. Él hablará paz a las naciones y su dominio será de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Israel, apodado Efraín por su territorio más grande, será rescatado de tener que preocuparse por la guerra de nuevo. Los carros y los caballos que representan las armas de la guerra serán abolidos. La paz es proclamada a las naciones, decretada por la gracia y el poder y la amenaza del gobierno del Mesías. Su reinado, su dominio es el mar a mar. Esto es dominio mundial, no solamente en Israel, sino en todo el mundo. Y de hecho, podemos imaginar su reino como un círculo concéntrico desde un punto, como cuando dejas caer una piedra en un estanque y ves las ondas, que gobernará desde el río hasta los confines de la tierra. Este es el río descrito en Zacarías 14:8, las aguas vivas que fluyen de Jerusalén en la venida de Cristo. Y solo un par de notas al margen sobre los detalles del versículo 1 al 8 que se aplicarán hacia el futuro. El versículo 6 describe la remoción de la tierra de los filisteos. Parte del propósito de esta profecía de remoción es abrir el camino para que Israel ocupe la tierra que originalmente se le prometió a ellos. O si lo pongo de esta manera, la tierra filistea nunca fue tierra filistea, fue tierra prometida a Abraham, pero que nunca fue completamente ocupada por Israel.
Y miramos en versículo 7 esta interesante dinámica que algunos de los filisteos serán como jefes y gobernantes en la casa de Judá. Y Zacarías dio el ejemplo de que Ecrón, de que le caía bien los jebuseos como a Uruna, el jebuseo que se hizo amigo del rey David. Así que ya estamos viendo un precursor de esto en la era de la iglesia, pero en el reino venidero el juicio caerá sobre las naciones alrededor de Israel, pero un remanente de paganos será salvo. Ellos también serán parte del reino. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Para todos los que dicen que el reino de Cristo en la tierra es un reino espiritual o es un reino invisible que está sucediendo ahora, este tipo de incredulidad de la profecía del Antiguo Testamento es precisamente la razón por la que Dios ha dado pruebas como las de Alejandro Magno. Que lo que Dios preordenó en versículo 1 al 8 sucedió exactamente y literalmente, precisamente, para que el lector crea que lo que Dios preordena concerniente al venidero reino terrenal del Mesías sucederá exacta y literalmente, y precisamente como se dice. Esa es la primera prueba. Y la comparación con Cristo. La segunda prueba es encontrada en el versículo 11 al 13. El versículo 11 dice: en cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo, he librado a tus cautivos de la cisterna en la que no hay agua. Ahora, esta es una ilustración de la vida de José. ¿Recuerdan eso? En Génesis 37, en la que fue puesto en una cisterna vacía, un pozo sin agua, antes de ser vendido como esclavo por sus hermanos. Y así que Dios está usando una historia familiar para hacerle saber a Israel de su venida en un futuro a rescatarlos. ¿Y cuál es la razón? Bueno, la mejor opción es la sangre del nuevo pacto. Está apuntando hacia la sangre derramada de Cristo. Ahora, el versículo 11 demuestra que un tipo de rescate va a ser necesario. Versículo 12, Zacarías 9:12. Dice: vuelvan a la fortaleza, oh cautivos de la esperanza. Hoy mismo anuncio que te restituiré del doble. Que al pueblo de Israel se le dice: regrese a la fortaleza con esperanza, regresa a Dios mismo, probablemente representado por el regreso a Jerusalén. Los prisioneros que tenían la esperanza, ¿qué quiere decir eso? Indica que los castigos y disciplinas que Dios pone sobre Israel no son perpetuosos. No son para siempre, no continúan a perpetuidad. Así que la pregunta obvia es: ¿acaso hay otro momento después de Alejandro el Magno, cuando el pueblo de Dios necesitaría regresar a Jerusalén y poder hacerlo después de haber sido rescatados? Versículo 13, Zacarías 9. Porque entesaré a Judá como mi arco, y cargaré el arco con Efraín. Provocaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te haré como espada de guerrero. Ahora, esto es interesante, esto es muy específico. Esto describe una idea muy específica, una en la que los días de Zacarías en el siglo VI a.C. habría parecido muy extraña para los judíos que habían regresado del exilio bajo el dominio persa. Describe una guerra judía con los griegos, una guerra que ganarían. Dios está dando una segunda prueba a los lectores, porque solo ha habido una vez en la historia en la que los judíos estuvieron en guerra con los griegos, y fue en el año 350 después del tiempo de Zacarías. Este es un momento en el que Dios vendría en ayuda de los judíos una vez más. Alejandro el Grande murió muy joven en el 323 a.C. y el imperio se dividió agresivamente entre varios de los comandantes de Alejandro, uno de los cuales fue Seleuco, quien tomó las tierras orientales, incluidas Israel y Jerusalén, y los reyes selúcidos fueron despiadados y violaron repentinamente las tradiciones y costumbres religiosas de los judíos. El punto de ruptura se produjo cuando el rey Antíoco completó el intento de destruir el judaísmo, hizo ilegales los sacrificios diarios en el templo de Jerusalén, abolió el sábado y legalizó la circuncisión, destruyó cada copia de las escrituras que pudo encontrar y erigió altares paganos en Jerusalén. Y en diciembre del año 167 a.C. forzó el culto a Zeus en Jerusalén, estableciendo un altar a Zeus en el templo, y ofreció un sacrificio de un cerdo en el templo.
Esto finalmente fue ir demasiado lejos para algunos, y en la pequeña ciudad de Modein, en la región montañosa del noroeste de Jerusalén, una indignación local provocó una revuelta. Un oficial sirio exigió que la gente de Modein hicieran sacrificios paganos. Un judío se adelantó para hacer un sacrificio y el sacerdote local, llamado Matanaías, saltó hacia adelante y mató al judío y al oficial sirio. Bueno, Matatías corrió por su vida con sus 5 hijos, Juan, Simón, Judas, Eleazar y Jonatán, y rápidamente reunieron seguidores. Matatías murió poco después, pero su hijo Judas, que se hizo conocido como Judas Macabeo, que significa el martillo, comenzó a participar en incursiones quirúrgicas y ataques contra los generales, y finalmente ocupó Jerusalén, purificó el templo y logró un corto tiempo de independencia para Israel. Ahora, esto dio lugar a la celebración de Hanukkah para conmemorar la dedicación del templo. Una vez más, como en la prueba de Alejandro Magno, vemos la preservación y el rescate de Jerusalén y de Israel. Así que esta segunda prueba demuestra que el Hijo Conquistador de Dios viene a salvar a Jerusalén e Israel, a reinar sobre un reino glorioso. Y ahora, a esta segunda prueba, Dios da una segunda comparación. Una comparación que si como Jesús es más grande que Alejandro Magno, Él es más a un martillo que ese martillo de Judas Macabeo. En el versículo 14 vemos claramente una imagen del rescate del pueblo de Dios, solo que ahora somos transportados mucho más allá de cualquier cosa que la gente vio durante el levantamiento de Macabeo. El Mesías sale con lo que para nosotros son algunos detalles muy familiares. Sus flechas saldrán como un rayo, el Mesías tocará la trompeta, el Mesías irá en los vientos de tormenta del sur, una imagen de nubes de tormenta oscuras y terribles, iluminación, trompetas, nubes. Eso suena como algo en el Nuevo Testamento. ¿No nos evocan imágenes de la segunda venida de Cristo? Mateo 24-27, porque así como el relámpago viene del norte y aparecen incluso al occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Acaso no nos recuerda Apocalipsis 11:15, que dice entonces el séptimo ángel tocó su trompeta y hubo voces fuertes en el cielo diciendo: el reino del mundo ha llegado a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos? ¿Acaso no nos evoca imágenes de Mateo 24:30, donde dice entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria? Y cuando Cristo regrese, el versículo 15 dice: ellos devorarán y pisotearán las piedras de la onda. Las ondas fueron utilizadas por todos los imperios antiguos como armas de guerra. En manos de un soldado experto, ser golpeado por una piedra bien colocada era tan mortal como recibir un disparo. Cuando Cristo regrese a luchar por su pueblo, ellos pisotearán las armas de sus enemigos. Versículo 15 continúa diciendo que beberán y alborotarán como embriagados del vino. Imagen de una celebración masiva que cuando Israel logre su victoria en la batalla de Armagedón en presencia de su recién regresado Mesías, Rey, en rugido desenfrenado de la gente señalará el comienzo del puro gozo de que el Mesías ha derrotado a los enemigos de Dios y que Israel es libre. ¿Qué acabará de pasar? Zacarías da más detalles más adelante en el libro. Zacarías 12:9 dice: y en aquel día procuraré destruir a todas las naciones que vengan contra Israel. Y Zacarías 14:1 describe: he aquí viene un día para el Señor cuando el botín de Zacarías 14 en el versículo 12: este será la plaga con el que el Señor herirá a todos los pueblos que han hecho guerra contra Jerusalén. Se pudrirá su carne estando aún en ellos aún de pie, y se pudrirán sus ojos en sus cuencas, y de sus lenguas se pudrirá su boca. Y el versículo 15 dice que el pueblo será lleno como un cuenco de sacrificio, empapado como las esquinas del altar, una imagen del ser bañados en la sangre de sus enemigos. Apocalipsis 14:20 dice que el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre que
subió hasta los frenos de los caballos por una distancia de como 320 kilómetros. ¿Y cuán especial es el pueblo de Dios para el Mesías Jesús, su Rey? Bueno, el versículo 16 dice que el Mesías los salvará en aquel día como en rebaño de su pueblo, y que serán como las piedras de su corona brillando en su tierra. Los salvará finalmente, los salvará. Y qué hermosa imagen, el Mesías cuidando a su pueblo como una corona. Si saben algo de historia, saben que Israel ha sido maltratada por todo el mundo por miles de años. Pero ahora serán como una corona en la cabeza de Cristo. Éxodo 19:5 tendrá su cumplimiento más completo. Serás mi posesión atesorada entre todos los pueblos. Así que, en la primera prueba, Alejandro Magno es prueba de que Dios prescribe la historia. Vemos que Jesucristo es más grande que el grande. En la segunda prueba, Judas Macabeo es la prueba de que Dios prescribe la historia. Vemos que Jesucristo supera infinitamente al martillo de martillos. Y cuando Cristo regrese a gobernar para establecer su reino, ¿cómo será su reino? Zacarías nos da una pequeña probada. El trigo hará florecer a los jóvenes y el vino nuevo a las vírgenes. El grano y el vino nuevos simbolizan la prosperidad. Hombres y mujeres jóvenes, una renovación de la población durante el tiempo del Mesías. Ellos florecerán, prosperarán, gran fruto espiritual en una tierra gobernada por el Mesías. Bendición tras bendición. En capítulo 10, versículo 1, pertenece más correctamente al final del capítulo 9. Dice, pidan lluvia al Señor en el tiempo de la lluvia tardía, al Señor que hace los nubarrones, al que les da aguaceros y hierba en el campo a cada uno. Describe una tierra abundantemente fructífera que el dueño de la viña o el agricultor solo necesitan pedir lluvia al Mesías Jesús y siempre la recibirán. Y esto no solo es bueno para los cultivos. En las Escrituras la sequía fue una señal de la eliminación de la bendición de Dios. Así que hay dos pruebas proféticas de que el Hijo del Conquistador de Dios viene a salvar a Jerusalén e Israel, también mostrando que Jesús es mayor que el mayor y más martillo que el martillo. Han sido muy pacientes. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la vida de Cristo? El enfoque del capítulo 9 es claramente la ordenación de Dios de la historia profética, del futuro reino legítimo del Hijo de Dios en la tierra, como la demostración de la capacidad de Dios para reescribir a Alejandro Magno como un presagio de la venida de Cristo para rescatar a Jerusalén y su capacidad para prescribir la revuelta de Macabeo como un presagio de la venida de Cristo para rescatar a Jerusalén. Les afirmé anteriormente que Zacarías no es un pasaje simultáneamente que describe el reinado venidero del Mesías y afirma la deidad del Mesías, todo en un paquete. Y de hecho, este texto contiene 6 proclamaciones de que el Salvador conquistador de Jerusalén es Dios mismo. Algunas son más obvias que otras. De hecho, la primera se encuentra en el versículo 14 y describe el regreso del Mesías para salvar a Jerusalén. Entonces Jehová aparecerá sobre ellos. Jehová es el nombre del pacto de Dios que le pertenece solamente a él. La segunda proclamación, de nuevo en el versículo 14, en este versículo claramente dice que el Mesías dice que Jehová Adonai hará sonar el shofar o la trompeta de la batalla. La tercera proclamación concerniente a la defensa de Jerusalén dice Jehová de los ejércitos los defenderá. Jehová, el comandante del ejército del Señor, el mismo comandante del ejército del Señor que se apareció a Josué. La cuarta proclamación, versículo 16, dice que el Mesías en un día específico salvará a su pueblo porque son en rebaño de Dios, y el Mesías es identificado en el versículo 16 como Jehová, su Dios, lo salvará en aquel día. La quinta proclamación describe el venidero reino de Cristo en la tierra cuando uno puede simplemente pedir al Mesías lluvia para los campos y viñedos. Y el versículo 10.1 dice, pide lluvia a Jehová en el tiempo de la lluvia tardía. La sexta proclamación en el venidero reino de Cristo en la tierra, versículo 9-17 dice, cuán grande será su felicidad y cuán grande su hermosura. Ahora, eso parece no tener nada que ver con la vida de Cristo.
Esta es una traducción tradicional, pero es un pronombre personal, es tercera persona singular, porque qué bondadoso y bello será Él. ¿Qué hacemos con el pronombre? El antecedente, el último referente, se remonta al nombre propio anterior para decirte a quién se refiere el pronombre. El versículo 16, el pueblo de Dios será piedra de corona brillando en su tierra. Todavía no estamos allí. El versículo 16 dice como rebaño de su pueblo. Todavía esto no está allí. ¿Quién es este referente para este nombre? Jehová su Dios. Claramente es llamado Jehová Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no hay lugar para decir, creo en Dios, pero no en Jesús. No hay lugar para eso. Jesús dijo que si lo has visto a Él, has visto al Padre. Y Jehová Jesús vendrá a gobernar este mundo, ya que es su derecho divino. Más te vale que estés con Él cuando Él regrese, porque Zacarías 9 prueba de que el mismo Dios que creó el dominio de Alejandro Magno y el derrocamiento del poder griego en los días de Judas Macabeo es el mismo Dios que regresará en la persona del Hijo de Dios. Lo ha probado con su control soberano sobre la historia. El futuro reinado de Jehová Jesús es cierto y es innegable, es garantizado, asegurado, evidente, probado y certificado más allá de una sombra de duda. Dios correctamente ha escrito la historia para enseñar lo que va a pasar. Así que aquí está la pregunta final. Si Dios correctamente exige adoración, y si Jesús es Dios, entonces, ¿acaso no debes de adorar a Jesús? Él es Dios. Usted debe poner su fe en Él para perdón de sus pecados. Debes declarar tu lealtad a Él como tu Rey y Dios soberano, porque Él es es Rey de Reyes y Señor de Señores, y Jesús es Dios. Oremos. Nuestro Padre, como Nate dijo, no hay suficientes palabras, no hay suficientes formas para describirte. Es una tarea desesperanzadora. Sin embargo, tenemos en nuestras Biblias una Biblia y qué pequeña información nos ha revelado sobre ti, porque es tan eterno, tan vasto, tan infinito, que no podemos siquiera comprenderlo. Aún así, por fe sabemos que tú eres Dios. Por fe, un niño de 4 años puede venir a ti creyendo que Jesús es el camino, la verdad y la vida. La expresión última de la deidad de Cristo es que Él vendrá a reinar como Dios en la tierra. No como Emmanuel, sino como Dios es con nosotros. Y nos juntamos con la oración del apóstol Juan. Ven, Señor Jesús. En su nombre oramos. Amén.